Buenos días, mi nombre es Patricia Rosales. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el derecho internacional privado. El derecho internacional privado es aquella rama del derecho que tiene como objeto los conflictos de competencia internacionales con competencia internacional, los conflictos de leyes internacionales, la cooperación procesal y determinar la condición jurídica de los extranjeros. En cuanto al objeto, puede decirse que el derecho internacional privado tiene como objeto puramente formal señalar la vigencia espacial de la norma jurídica de más de un Estado, determinando qué norma jurídica es aplicable, sin establecer el contenido de la norma jurídica aplicable, es decir, una situación jurídica concreta que actualiza la hipótesis legales de las normas jurídicas pertenecientes a más de un país. Una sola situación jurídica en virtud de distintos puntos de conexión o puntos de contacto puede hallarse regida por preceptos jurídicos que corresponden a distintos sistemas normativos. En este sentido, corresponde al derecho internacional privado. Puede decidir qué norma jurídica deberá prevalecer y además de ello remitir a la norma interna aplicable a la situación particular. El derecho internacional privado y el derecho internacional público tienen una diferencia, la cual radica en la naturaleza jurídica de cada una de las normas de estos derechos. En cuanto al sujeto, en el derecho internacional privado es el hombre. En el derecho internacional público tiene como sujeto el Estado y se ocupa de las relaciones de estos sujetos entre sí. Excepcionalmente tiene que ver con otros entes de derecho internacional que son propiamente estados cuya personería proviene directamente de estos últimos. En relación a las fuentes del derecho internacional privado son principalmente la costumbre, la codificación y las legislaciones nacionales, mientras que para el derecho internacional público estas también son fuentes, con la diferencia que las legislaciones nacionales para son fuentes como lo indica aquí, fuentes directas e indirectas. En cuanto al derecho internacional privado, es directa y la costumbre es tanto para uno como para el otro, común a ambos. El derecho, al igual que la codificación. En cuanto a la fundamentación, ambos derechos persiguen una finalidad de justicia en el radio de acción que le es propio. El derecho internacional privado señala cuál es el ordenamiento vigente que puede resolver una cuestión de derecho planteada, igualmente que en el derecho internacional público se señalan las normas y principios que deben regir las relaciones de estados entre sí. En cuanto seguimos en la fuente del derecho internacional privado. El derecho internacional privado gravita en el derecho público y en el derecho privado y ha tenido su avance virtud al aporte de la tecnología. Hay leyes que invaden el campo de derecho internacional privado y lo suplen, y la ley de derecho internacional privado está protegida por un sistema contractual que son tratados internacionales. En cuanto al Código de Bustamante, este código consta de 437 artículos divididos en un título preliminar y 4 libros. El título preliminar se ocupa de las cuestiones generales relativas a la condición jurídica del extranjero, clasificación de las leyes, reglas y preceptos considerados como de orden público internacional, también de la calificación de las leyes consideradas como personales y de respeto de los derechos adquiridos. Por su parte, los libros restantes se ocupan en el primero el derecho civil internacional, el segundo el derecho civil mercantil internacional, el tercero el derecho penal internacional y el cuarto el derecho procesal internacional. En cuanto a la Ley de Derecho Internacional Privado, en 1975 comenzó la nueva fase de codificación interamericana, en la cual Venezuela participa activamente de la proposición de los temas, pasando por la elaboración y discusión de los proyectos de convenciones, finalizando con la aprobación y ratificación de las mismas. Venezuela juega un rol protagónico como resultado de esta actividad. También se agregan, de acuerdo boliviano y el Código de Bustamante, un considerable número de convenciones interamericanas y de protocolos adicionales sobre diversos temas en el derecho internacional privado ratificados por Venezuela. En cuanto a la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, se ordenó su publicación el 1 de marzo de 1996. El 12 de marzo de ese año, el presidente de los Estados Unidos firmó y puso en vigor la llamada Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, más conocida por los nombres de sus principales promotores, el señalador por Carolina del Norte y el representante por Illinois, Dan Burt. La ley se introdujo como consecuencia de un incidente sucedido en un mes el 24 de febrero de 1996.
En cuanto a la fuente del derecho internacional privado, para el estudio de la fuente debe adoptarse la siguiente clasificación. Entre las fuentes directas tenemos lo que es la ley nacional, que es una de las fuentes principales. Tenemos los tratados internacionales, que esto constituye junto con la ley la primera fuente del derecho internacional privado. En cuanto a la fuente indirecta, tenemos la costumbre, que el derecho internacional privado ha sido en su base un derecho consuetudinario. La costumbre ha regido este derecho desde sus primeros momentos. En cuanto a la jurisprudencia nacional e internacional, también tenemos lo que es la doctrina, que es una fuente muy importante porque ella constituye un ancho campo en el desarrollo científico del derecho. También tenemos los principios generales del derecho internacional privado. Y por otra parte es importante acotar la cuestión metodológica, que es todo un sistema legislativo que se encuentra las normas de derecho internacional privado comprendidas dentro de las leyes de derecho material, pero dentro de estas se diferencian por sus especiales características de conexión, factor que falta en las normas de derecho material. Las normas de este derecho versan sobre las relaciones jurídicas internacionales de carácter privado. En cuanto a la estructura de la norma de conflicto, la norma de derecho internacional privado es de una estructura formal, es decir, se opone a la norma del derecho material, que sí da la solución al problema planteado en una forma directa, ya que la consecuencia jurídica indica lo que debe aplicarse a la relación del derecho planteado. En cuanto a los factores de conexión, la consecuencia jurídica de la norma determina el derecho aplicable. Esta característica propia de dicha consecuencia jurídica es una conexión, y el elemento integrante es lo que comúnmente se llama factor de conexión. Tenemos la acumulativa, que entre ellas se clasifica igual y desigual, y tenemos la no acumulativa, entre ellas está la simple y la condicional. Por último, y para terminar esta exposición, tenemos lo que es la aplicación del derecho en el extranjero. Corresponde al derecho internacional privado, en un sentido estricto, determinar cuándo, por qué y cómo deben aplicarse las leyes extranjeras. Se trata de preguntas índoles distintas, una de la naturaleza sustantiva, otra de carácter procesal, y a pesar de que pueden resolverse de manera independiente, la experiencia demuestra un estrecho vínculo en el tratamiento y la solución de cada una de ellas. Al abordar esta cuestión, el juzgador, en la búsqueda de soluciones en materia de litigios internacionales, se encuentra ante diversas doctrinas, tesis que procuran darle una respuesta en esta materia de la naturaleza del derecho extranjero y su tratamiento procesal. En cuanto al objeto de referencia, se opone a la teoría jurídica, la del uso jurídico extranjero. En efecto, se considera como contrario al derecho internacional público que un país intente crear derechos de otro país. Al contrario, no hay objeción que la norma indica el uso jurídico extranjero, es decir, ordenando al juez decidir el pleito tal como si se resolviera en el país de origen de la norma, indicando por lo tanto un hecho y no derecho, por exigir del juez la verificación de un juicio de probabilidad y no la aplicación de no. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional, el derecho extranjero que resulte competente se aplicará de acuerdo con los principios que rijan el país extranjero respectivo, y de manera que se realicen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas del conflicto. Esto es todo, muchas gracias.